Pero si te dijera, yo sí aborrezco lo que es, vamos a poner, la veneración de imágenes. Yo estaría mal con, Sí, con ese estarías mal. pensamiento. Estarías mal porque cuando tú aborreces la veneración de imágenes, en la realidad lo que estás haciendo es que te estás rehusando a venerar no tanto a la estatua o a la pintura, te estás rehusando a venerar al santo que representa esa imagen. Por ejemplo, digamos la imagen de Jesús. Si tú te rehusas a venerar su imagen, te estás rehusando en la realidad a venerar a Jesús. Si te rehusas a venerar la imagen de la Virgen, en la realidad te estás rehusando a venerar a la Virgen misma. O sea, no es tanto la imagen de piedra o de concreto o las pinturas, sino más bien lo que está representado, ya sea Jesús, la Virgen, San Pablo, San Pedro. Sí estarías mal. Sí, pero que no es el caso. Lo que pasa es que no me gusta expresar mi respeto, mi veneración, mi amor, porque yo amo a Jesús con locura más que a mi vida. Tengo una foto aquí, que es una foto donde hay unas personas que yo venero. Sí, porque es la foto donde está mi esposa y mis hijas. ¿Ok? Entonces, Sí. esa foto yo hasta la he besado. ¿Pero por qué? Porque yo amo y tengo una veneración por mi familia. Entonces, ¿tú no harías lo mismo? O con una foto de mi familia, sí. Porque la foto es una tecnología que te permite capturar la viva imagen de esa persona a cual tú amas. Pero no es la persona. Pero no es la persona. No sucede. Es No sucede papel. igual. ¿Cómo? Te dije que no es la persona. Es papel, te dije. Es papel, Plasencia, pero Entonces, ¿por es qué lo besarías? mismo Entonces, ¿por qué tú besarías el papel? ¿Serías un besapapeles entonces? ¿qué te digo? Pues no sé, tú puedes decirme lo que tú quieras, campeón. Mira, aquí entonces va a llegar alguien que en lugar de que sea el besayesos, porque aquí hay una cuenta que se llama así besayesos, va a llegar entonces un pentecostal que va a ser el besapapeles. Realmente sería un besapapel realmente. Ok, ¿estás seguro? Entonces, pero no dijiste que lo hacías porque representaba a una persona que para ti es muy especial. Sí, pero que ya yo estoy seguro que es la misma persona. No es la persona, es un papel. Mira, hagamos otro ejemplo. Plasencia, me está haciendo trampa, Plasencia. No te estoy haciendo trampa. ¿Quién está aquí? Mira. A ver, ¿dónde está? Yo no sé quiénes son esos. Uy, mira, hasta te espantaste, te dio miedo. ¿Quiénes son? No, me están llamando. ¿No sabes quiénes son? O sea, según... Ahí le entró una llamada y tal vez le llamaron los del cartel o no sé quién le llamó para darle nueva información. Pero me sentí como que le dio miedo, ¿no? Cuando le enseñé la imagen. Cuando le enseñé la imagen de Jesús y la Virgen, como que le dio miedo. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, también, gracias a Dios, pues contento. Ayer tuvimos ahí un poquito de interacción, pero parece que el internet te estaba fallando, ¿no? No, me entró una llamada. Fue. Te entró una llamada. Ok. Perfecto. Yo vi que tú dijiste cuando me entró de que parece que el cartel llamó a dar la información. Oh, sí. ¿No eran ellos? ¿No eran los del cartel que estaban llamando para darte nuevas informaciones? No. Lo bueno es que tienes buen sentido del humor como buen dominicano. Como buen dominicano Sí. Que eres. Perfecto. Entonces, para los que no conocen a Rafael ya estuvo acá conmigo, tuvimos un buen diálogo. Vamos a darle la oportunidad. Rafael es evangélico. ¿De qué denominación eres, Rafael? Pentecostal. Es pentecostal. Y ahora sí te dejo que hagas tu comentario. ¿O cuál era el tema que tenías en mente, querido? O sea, ayer cuando me entró la llamada, tú me estabas explicando, dando una explicación
me mostraste unas imágenes, tú la tenías cerca ahí, de madera de Jerusalén, algo así fue que tú dijiste. Oh, sí, te mostraba estas, ¿no? Exacto. Ahí fue que nos quedamos. Tú me dijiste, ¿quiénes son esos? Ajá. Y me interesa esa parte. O sea, para ti, se supone que ese es Jesucristo y la Virgen María con el niño, ¿no? O Representan a Jesucristo. representa. Exacto. Entonces tú me decías que yo sería un besapapel si yo besara una foto de mi mamá. Oh, sí, pero antes de eso te preguntaba que si alguna vez te ha tocado que estás viendo quizás la fotografía de tus seres queridos, personas que para ti son muy especiales y tienes un amor, un respeto, una veneración, que si alguna vez has besado esa fotografía, y creo que dijiste que sí, que alguna vez lo llegaste a hacer, entonces yo te Ajá. decía, bueno, entonces, porque ya ves que muchos dicen que como nosotros veneramos la imagen de Jesús o de la Virgen, dicen que somos que besayesos, ¿no? Entonces yo te dije, bueno, pues entonces tú también ahí estás reconociendo que serías como una especie de besapapel, ¿no? Pero yo sé que no eres un besapapel, porque yo entiendo que lo haces para la persona que representa. No es tanto que seas un besapapeles. Pero lo dije a manera sarcástica para dar a entender No, yo sé. que hay una injusticia cuando algunos, no todos, algunos protestantes dicen o nos ponen ese apodo de que somos besayesos, ¿no? Sí, pero lo importante para mí está que tú dices que yo beso algo que represente y no es que representa, es una imagen viva de esa persona. O sea, no es lo mismo la que tú me sacaste de ser una imaginación de alguien. Yo propongo, querido, que sí se trata de una representación. La foto no es tu. Por ejemplo, supongamos, hablemos de la foto. Vamos a hablar de la foto de tu querido padre, ¿no? Esa foto de tu querido padre no es tu papá. Es una representación de tu padre. Es cierto, es una representación fotográfica, pero no deja de ser representación. ¿Cómo ves? Sí, Plasencia, pero no, tú no crees que es injusto que tú pongas ese ejemplo donde estamos en la era de la tecnología, donde tú y yo, tú estás en Estados Unidos y yo estoy en República Dominicana y tú me estás viendo y ese soy yo, ese no es una representación. O sea, si tú me enseñas si yo pudiera tener una videollamada así con Jesús o con María y el católico puede hacer eso, yo me hago católico, ¿entiendes? Pero yo estoy seguro de que no es el caso, porque hace 2000 años no había esa tecnología que hay hoy, y eso es algo producto de la imaginación de una persona, y por eso no estoy de acuerdo de hacer todo lo que hace la Iglesia Católica con las imágenes. Ese es el punto. Pero sí entiendes al menos el concepto de que estamos nosotros teniendo una veneración por aquello que se representa, ¿no? Por ejemplo, yo te enseñaba hace un momento, a ver, un segundo, ¿eh? Te enseñaba esta imagen, ¿no? Ujú, Aquí está, ¿no? ujú. Entonces, tú decías, no, pues tú crees que eso es Jesús y la Virgen. Y yo te dije, no, te dije, esto representa a Jesús y a la Virgen. Eh, pero una fotografía, más allá de que es una representación fotográfica y sí está tomando una resemblanza casi perfecta de lo que sería en este caso tu papá o no sé, tu mamá, pero no se sigue que tú puedas decirle al mundo que ese pedazo de papel que tienes en la mano es tu papá, porque no es tu papá ese pedazo de papel. Entonces tú puedes tener una veneración por una imagen y eso no te convierte en idólatra, no es idolatría. Yo entiendo que yo tengo también la veneración que tú tienes, pero no necesito imágenes, porque yo entiendo que a Dios no le gusta eso. ¿Por qué te Uno hace imaginas que una a Dios no imagen. le gusta, querido? Toda la Biblia, el enemigo ha utilizado las imágenes para desviar el corazón del hombre. Pero Dios también ha utilizado en la Biblia, Dios ha utilizado las imágenes para acercar el corazón del hombre a Dios.
pero no para darle culto, así como ustedes lo hacen. Bueno, es que recuerda que cuando vino la plenitud, cuando ya vino Jesucristo, ya es cuando se nos revela todo lo que hoy podemos comprender. Pero tienes razón. No había quedado tan claro como sí quedó claro cuando vino Cristo y cuando la iglesia comienza, pero no se sigue que antes era malo o que antes sí se permitía y de repente ahora ya es malo. No. Mira, ¿tú cuál es el pasaje de la Biblia que usarías para tratar de demostrar que a Dios no le gustan las imágenes? Hay muchos. Uno del que más me llama la atención es Salmo 115, me parece. Ok, pero ¿de dónde viene? Porque Salmos, recuerda que Salmos solamente se está basando en otra escritura. ¿Cuál es la escritura de donde se basa el salmista para hablar de los ídolos? Bueno, en el Viejo Testamento siempre hay una lucha. Sí, pero ¿desde dónde viene? ¿Tú te acuerdas cuándo fue que comenzó la prohibición de la idolatría? ¿Cómo te explico? Desde que sacó al pueblo de Egipto. Sí, es correcto. Y cuando sacó al pueblo de Egipto, como ellos venían de la idolatría, ellos adoraban a falsos dioses, a ídolos. El Dios, como decimos, les leyó la cartilla y les dijo, chicos, se acabó, se les acabó la fiesta idolátrica, no más idolatría. Y Dios les dijo lo primero, les dio el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está en Éxodo 20. En Éxodo capítulo 20, lo voy a leer aquí a la letra. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Entonces aquí Dios está prohibiendo la idolatría porque ellos estaban acostumbrados a la idolatría. Y parte de esta idolatría era construir imágenes de estos supuestos dioses que eran realmente falsos dioses para adorar a estos supuestos dioses. Pero Dios no está prohibiendo las imágenes, porque 5 capítulos después, yo iba a decir 5 doritos después, pero no, este no es 5 doritos, este es 5 capítulos después, te lo leo a la letra. Éxodo capítulo 25, en Éxodo 25... No sé si se está escuchando una música ahí de fondo, si te quieres mutear. Gracias. Sí, de hecho sí sería bueno. Cuando yo esté así como hablando mucho o leyendo, te muteas. Mira, 5 capítulos después, mira lo que Dios dijo. Lo leo. Éxodo 25 y voy a comenzar desde el 18. Mira lo que dice Dios. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces mira, el mismo Dios de Éxodo 20 es el mismo Dios de Éxodo 25. Entonces si tú vas a interpretar que en Éxodo 20 este Dios está prohibiendo las imágenes en todo sentido, hay un problema. Porque este Dios, 5 capítulos después, está ordenando que se construyan imágenes de algo que sí está en el cielo, de unas criaturas que están en el cielo, y las puso en el contexto del culto divino, porque esto era para ponerse en el templo, y no solo en el templo, era para ponerse en el lugar santo, y no solo en el lugar santo, era para ponerse en el lugar santísimo, y no solo en el lugar santísimo, era para ponerse en el arca, y no solo en el arca, era para ponerse en el propiciatorio, y no solo el propiciatorio, era donde se ponía la sangre del sacrificio. El lugar más sacro, el lugar más santo sobre el universo, bueno, sobre la tierra, es allí donde Dios dijo, me vas a construir imágenes de criaturas y me las vas a poner ahí. Entonces Dios no está prohibiendo las imágenes en el culto sagrado. Adelante, querido, te escucho. Ok.
Yo siempre me he fijado que los católicos tienen su manera de interpretar las escrituras y siempre, como te digo, siempre es beneficiando la postura católica, ¿entiendes? Nunca te he visto, vamos a poner, beneficiándola, quizá lo has hecho, pero yo no lo he visto, otra postura que no sea la tuya. Pero lo que yo puedo entender de eso que tú dijiste es que él dice, no te harás Dios, y yo sé que tú entiendes que María no es una diosa, pero dice también, no te inclinarás a ella, no le servirás, ¿entiendes? Él no te dijo a los querubines, póstrate y sírvele. Y otra cosa, si no es Dios las imágenes, ¿por qué le hablan? Porque el único que puede, o sea, si yo me postro en mi habitación, como lo mandó Jesucristo, y me tranco, me encierro en mi habitación, Dios me puede escuchar sin yo. Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo sin tener que usar imágenes. Pero tú estás seguro de que esa imagen te escucha. Porque el único omnipotente y omnipresente que te puede escuchar donde quiera que tú estés, hasta dentro de una ballena en el mar, te puede escuchar. Pero no estamos seguros de esa práctica de tú servirle, postrarte ante una imagen y hablarle. Muy bien. Muy bien, nosotros no estamos hablando con imágenes, estamos hablando principalmente con Dios. Es cierto que algunas veces pedimos la intercesión de un santo y principalmente de la Virgen, pero no estamos nosotros dirigiendo nuestra oración al papel, a la tinta, a la madera. Por ejemplo, yo aquí tengo esta imagen de nuevo, ¿no? Acá está, ¿no? O sea, yo, si estoy en oración a Dios, para empezar, los católicos principalmente siempre dirigimos nuestra oración a Dios. Pero es cierto, en un momento de oración pedimos a los santos de Dios que rueguen por nosotros. Me imagino que alguna vez le habrás pedido a algún pastor, algún evangelista, algún misionero, que tú sabes que es gente que se ve que están tratando de buscar las cosas de Dios, y les has pedido, ore por mí, estoy pasando por una lucha, estoy pasando por algo difícil. Entonces, nosotros no solamente hacemos eso, Vivos, sino que pero a los están vivos. santos, ajá, sí, a los santos del cielo también les pedimos, porque ellos ya están libres de pecado. Los que están acá en la tierra, los santos de la tierra, todavía ellos mismos todavía están luchando contra el pecado. Y los santos del cielo ya no. Los santos del cielo ya no tienen esa lucha contra el pecado. Entonces ellos ya están en una posición donde su oración es más poderosa. Porque acuérdate lo que dice Santiago, que la oración del justo es poderosa. La oración del justo puede mucho. Ujú. Sí, pero recuérdate que Jesús, cuando habló del rico y Lázaro, dice que ya nosotros tenemos las escrituras, tenemos a Moisés, aún no estaba listo el Nuevo Testamento, y los profetas. Perdón, a Abraham le dijo eso, que el rico no podía ni pasar, ni Lázaro podía pasar para allá. ¿Entiendes? Sí, pero... Y ujú. Pero de hecho, ese ejemplo que tú estás dando es muy interesante, ¿eh? Porque esto que estás contando, la historia del rico y Lázaro, quien la contó fue Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo pues era el maestro, ¿no? Era el maestro de la sana doctrina. Y este Jesucristo, que es el maestro de la sana doctrina, precisamente utilizó la historia del rico y Lázaro, y él utilizó como parte de su enseñanza un ejemplo de una persona pidiendo la ayuda de un santo que está en el cielo. Estaba pidiendo la ayuda de Abraham. Entonces, si no se puede pedir la ayuda de un santo que está en el cielo, entonces ¿por qué Jesús, que enseña sana doctrina, estaría utilizando eso en su historia? Él no vio ningún problema con que el rico tratara de pedir el auxilio, tratara de pedir la ayuda, la intercesión de Abraham. Al contrario, no solamente no vio un problema, sino que usó la historia para enseñar a todos los cristianos. sí, pero hay que saber el contexto. Por eso te digo, a veces no entiendo la forma que ustedes interpretan la escritura porque ya el rico estaba muerto.
Tú no te puedes comparar porque tú estás vivo. Y además, cuando Jesús murió, se dice que él se llevó cautivo esas almas y ya las almas no van a ese lugar, las almas van a la presencia de Dios, dice la misma Biblia. Yo entiendo que eso era antes del sacrificio de Jesús, que iban ahí. Ya no me imagino que eso está igual. Y además era un muerto pidiéndole a otro muerto. Sí, pero acá el punto, Cuando, yo sé que él ya había fallecido, el rico, ¿no? Yo sé que ya había fallecido, pero el punto principal es que muchas veces los protestantes dicen que está mal que pidamos la intercesión de un santo. Ese es el punto. Yo no estoy acá discutiendo que si el rico ya había fallecido, porque tú y yo estamos de acuerdo, ya había fallecido. El punto que quiero hacer, querido Rafael, es que Jesús nunca hubiera utilizado una enseñanza donde se incluye a una persona pidiendo la ayuda de un santo que está en el cielo, si eso fuera problemático, porque recuerda que Jesús era el maestro que enseñaba la sana doctrina y él no vio ningún problema. Al contrario, él utilizó la historia para enseñarnos. sí, pero hubo un problema porque es que no llegó a ningún lado la petición de él. Claro, pero era Primero que estaba porque muerto. estaba, sí, recuerda que murió en pecado. La razón que no llegó a ningún lado, la razón por la que eso no tuvo éxito, es porque él murió en pecado. Pero la esencia, tú eres psicólogo, ¿verdad? Sí, es O mi, sea, mi yo lo licenciatura en sé cosas de psicología. tu vida porque te sigo. Ajá. Clínico clínico. Cuando estudias la licenciatura es en general. Después puedes hacer una maestría. Y sí, Ok. yo me iba a inclinar por la psicología clínica. De hecho, era, digamos, mi fuerte. De hecho, mis profesores y mis compañeros me decían, tú debes de inclinarte por la psicología clínica porque era muy bueno en todas las prácticas que Ok. hacíamos. Disculpa que no estamos para hablar de tu vida privada, solamente para coger de ejemplo. Ujú, Supongamos que tú trabajas en un hospital y tú tienes por encima el director, la subdirectora, el administrador, un sinnúmero de gente. ¿Y qué pasa? Tú quizás, vamos a poner, o el jefe de salud general, también, todos los rangos. Si tú necesitas cambiar de posición o algo y tú tienes acceso a la máxima de máxima autoridad, ujú. vamos a poner el general del país entero, de salud, tú fueras a hablar, vamos a poner, con un enfermero que está quizás hasta por debajo de ti, o con un camillero, o hablaras con la máxima máxima. Te pregunto eso, ¿por qué? Porque cuando Jesús murió, el velo se rasgó, dice la Biblia. Ok. Ya no necesitamos nadie, solamente a Jesús, porque él pagó ya el templo, por eso hasta se destruyó. Y lo quieren crear de nuevo, pero es en vano, porque ya todo eso era sombra del momento en el que el Gólgota murió Jesús. Muy bien. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué? Tú eres inteligente. Yo digo, ¿por qué Plasencia es realmente católico? Porque es un tipo inteligente y hay cosas, no te voy a decir, bueno, ser católico es lo peor, no, está bien, tú puedes militar donde sea, pero hay cosas que yo entiendo que se practican, que tú puedes ser católico y no practicarlas. Porque para qué yo voy a hablar con un santo, una imagen, lo que sea, lo que, como tú lo entiendas, si yo tengo el acceso directo al patrón, al jefe de jefe. Ok, mira, te voy a dar una respuesta. Yo creo que me dice católico, o sea, no es tanto que yo sea inteligente, sino que sí me gusta hacer preguntas y me gusta encontrar las respuestas. Y cuando comencé a hacer preguntas y quería respuestas y no estuve dispuesto a rendirme, sino que quería toda la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. Llega un punto donde, te lo digo sinceramente, yo estaba dispuesto a morir antes que morir en la mentira. Yo quería la verdad a todo costo. Entonces, cuando haces eso, Dios te comienza a mostrar. Dios te comienza a mostrar, poco a poco te va mostrando. Pero te respondo la pregunta del hospital, que si estoy enfermo en un hospital, mira, lo que sucede es que es cierto No, que... enfermo no. No, no. Yo te digo, tú trabajando Ok,
como psicólogo, tú Ok. quieres una mejor posición o no sé, cualquier cosa. Sí, y tú me O un preguntaste que con quién voy, con el jefe, con el jefe principal. Sí, es que, Exacto. ok, a pesar de que malentendí, pensaba que yo era el enfermo, pero supongamos que yo trabajo ahí, ¿no? Sí, mira, lo que sucede es Ajá. lo que sucede es lo siguiente, usando tu mismo ejemplo, no te voy a cambiar el ejemplo, no te lo voy a cambiar. Lo que sucede es lo siguiente, las personas que sí están enfermas van a venir a mí, van a acudir a mí. Y yo estoy ahí precisamente para ayudarlos a ellos, porque tengo el privilegio de ser un empleado, de ser un siervo y poder contribuir. Entonces estas personas van a acudir a mí y a mí se me concede el privilegio de ayudar a estas personas y me encanta hacerlo. Ahora, ¿por qué yo pensaría que estas personas que vienen buscando mi ayuda se las tengo que mandar al jefe cuando el jefe me permitió el privilegio de ser parte de su equipo, de ser parte de su cuerpo? Y yo no sé qué parte del cuerpo me tocaría ser, una manita, un dedo, un oído, pero soy parte de ese cuerpo. Entonces la cabeza es Cristo, pero Cristo que es el jefe, Cristo que es la cabeza, me está permitiendo que me uní a Él y soy un miembro de ese cuerpo para que yo lo sirva. Entonces, sí, el jefe es el jefe, pero el jefe diseñó un plan para atender a todo el hospital. Ese hospital es la iglesia y la iglesia tiene muchos enfermos y el jefe, que es la cabeza, que es Cristo, tiene a muchos siervos, a muchos empleados y Él nos usa a nosotros. Pero en la realidad es Él, es el poder de Cristo que fluye, es el poder de Cristo como la sangre, ¿no? Que fluye a través de todos los miembros. Así el poder de Cristo por el Espíritu Santo fluye a través de todos los miembros, de todos los miembros, de todos los santos, los que están en la tierra, pero también los que están en el cielo. Entonces, así es como funciona. Placencia. Pero es que tú no puedes usurpar una función que no te pertenece. La Biblia en Jeremías 33:3 dice, clama a mí que yo te responderé, te concederé todas las peticiones de tu corazón. Algo así. Yo leo la Biblia mucho, pero no es que no puedo memorizarla correctamente, pero sé que por ahí va el asunto. Jesús también cuando te enseña el modelo de oración, que es el Padre Nuestro, te dice, ora al Padre. También te dice, todo lo que pidas en mi nombre, pero al Padre. Ahora yo te hago una pregunta. Yo necesito para conectarme con Dios o para que Dios me guíe en este mundo, porque el propósito que uno tiene es salvarse. Pero antes de que me hagas la pregunta, perdón, antes de que me hagas la pregunta, me gustaría ofrecerte un pensamiento a lo que me decías. Ajá. De que si tú, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo lo creo. Uh-huh. Yo lo creo con toda la fuerza de mi corazón. Amén. Pero cuando vamos a la Biblia, hablando de la Biblia, cuando vamos a la Biblia, vemos que en diferentes ocasiones, diferentes personas han clamado a Dios, han clamado al Padre, y Dios lo que ha usado a sus siervos para responderles. Entonces sí, clamas a Dios, pero Dios usa a los santos para responder. Te puedo dar dos ejemplos. Un ejemplo es el profeta Daniel. El profeta Daniel estaba en oración, estaba clamando al Padre. Y el que le respondió fue un ángel, porque el ángel es un siervo de Dios. Por eso le llamamos los santos ángeles. Es un santo ángel. Entonces, ¿a quién clamó? Clamó al Padre. Pero Dios usó a este santo ángel para responder la petición. Ese es ejemplo número uno, fue Daniel, el profeta Daniel. Ejemplo número dos, tal vez has escuchado hablar de este santo siervo de Dios. De hecho, es uno de sus títulos, siervo del Señor, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret estaba en el Getsemaní y en su momento de agonía, porque estaba a punto de ir a su pasión, él también estaba clamando al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Estaba clamando a su Padre. ¿Y cómo respondió? Un ángel se le apareció para fortalecerlo. Entonces ahí tenemos ejemplos de que sí, el jefe es Dios,
debemos de invocar a Dios. Por eso te dije al principio que los católicos principalmente invocamos a Dios. Y ya en términos secundarios, podemos pedir, pero no estamos obligados, pero podemos pedir, y es bueno, pedir la intercesión. Entonces ahí tienes dos ejemplos. Uno es el profeta Daniel y el otro es Jesús de Nazaret, nuestro Señor, quienes clamaron a Dios, pero Dios quiso usar a santos ángeles para responder su oración. Yo me voy más lejos que tú. Dios hasta una burra puede usar. Una mula o una burra, no recuerdo. ¿Cómo es? Era una mula. Sí, el de Balaam. Sí. Sí, Dios puede usar eso. Pero resulta que los burros no pueden pertenecer al cuerpo de Cristo. Los santos sí. Los santos sí pueden pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos veneración por los santos y no veneración por los burros. Placer, yo me refiero que está Dios hasta la piedra puede hacer hablar, pero eso es cosa de Dios. Sí, pero no puedes venerar una piedra. ¿Sabes? Mira, te voy a decir algo que te apuesto que no lo habías pensado. ¿Te has puesto a pensar por qué es que sí puedes, por qué se podría? Yo sé que tú todavía estás tratando de entender, pero ¿por qué en principio podrías venerar a un santo pero no a una piedra? O sea, ese sería tu caso. Porque sí, yo no es mi caso porque yo ya me hice católico. Tú todavía no, pero pronto lo serás. Señor, reprenda. No. No, Plasencia, yo no, ¿cómo te digo? No me gusta. Hay mucha gente que habla feo. Yo creo que no es la solución. Pero es que hay mucha incoherencia. No, de hecho no hay incoherencia porque, mira, hasta ahorita todas las preguntas que me has estado haciendo te las he estado respondiendo. O sea, sí hay mucha coherencia. Coherencia hay mucha, porque la razón que mira, tú no lo dijiste, pero yo te lo voy a decir. La razón por la que sí puedes venerar a un santo, pero no a un burro, a pesar de que Dios en el Antiguo Testamento usó a un burro. La razón es porque los santos son miembros del cuerpo de Cristo. Los santos son miembros del cuerpo de Cristo, los burros no. Y por lo mismo que son miembros del cuerpo de Cristo, por eso los veneramos. ¿A poco tú no veneras el cuerpo de Cristo? No, o sea, ¿qué es para ti venerar? ¿Tú qué entiendes? Porque acuérdate que el que es protestante eres tú. Me gustaría escuchar, tú como protestante, ¿qué te imaginas que es la veneración? Plasencia, el problema de la Iglesia Católica. O sea, no te voy a decir que la doctrina es la mejor. No comparto la doctrina de la Iglesia Católica, pero el problema más grande es la práctica. Es la práctica, ¿entiendes? Porque tu iglesia, yo una vez me puse a leer los 44 dogmas y el primer dogma, eso es algo de Dios. Eso es algo, nadie me saca a mí que es de Dios. Creo que no me recuerdo, pero hablaba de Dios. Ya no voy compartiendo tanto, pero en la forma que se dice en papeles, es muy bonito. Pero cuando tú ves la práctica, como yo te dije a ti una vez, el día de la Virgen de la Altagracia, lo que se brega es con brujería, adorando al diablo. Pero eso ya te lo respondí. Ahí se trata de católicos infieles que no están practicando su fe, que realmente no son católicos en el sentido estricto. Y te puse un ejemplo, porque yo recuerdo tu respuesta. Cuando yo te dije eso, tú me decías, sí, José, pero ¿por qué entonces cuando se supone que son días santos y días que para los católicos son días importantes, ¿por qué muchos de los que supuestamente son católicos andan haciendo estas cosas, aún en contexto de fiestas católicas? Y yo te respondí que también me acuerdo que usé el ejemplo de Jesús. Un día Jesús fue a un festival, a una fiesta litúrgica allá en el templo. Y era una fiesta donde se supone que todos tendrían que andar viviendo de manera piadosa. Pero resulta que no. Resulta que muchos andaban viviendo de manera carnal, mundana y pecaminosa. Y Jesús hizo un azote, una especie de látigo, ¿no? Hizo un azote y los agarró a latigazos y los sacó del templo, los expulsó, porque se dio cuenta que no solamente durante una fiesta que se supone que era santa, en una fiesta santa, en un templo santo, en un contexto litúrgico y de procesiones santas,
En ese contexto andaban de manera mundana, pecaminosa, carnal. ¿Y qué hizo Jesús? Los sacó a azotes, los sacó del templo y los expulsó y les dijo sus verdades en su cara. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa eso? ¿Que ya la religión de Jesús y de estos judíos ya no era la verdadera? No, sí era la verdadera. ¿Qué significa? ¿Que ya ese templo ya no era el templo verdadero? No, claro que no significa eso. Sí era el templo verdadero. ¿Qué significa? Que esa fiesta santa ya no era una fiesta santa. Sí, la fiesta es santa, pero la gente andaba haciendo de las suyas. Eso te lo respondí la vez pasada y me acuerdo que sí lo comprendiste, pero ahora como que se te olvidó y otra vez me lo volviste a regresar. Bueno, lo que pasa, Plasencia, es que eh, Ahora me toca hacerte una pregunta a ti porque tú ya me hiciste como 17. no, tú sabes más que yo. No, no. Un poquito de catolicismo, un poquito más, porque tú no eres católico. Ok, Rafael, dime. ¿dónde en la Biblia se enseña sola escritura? Supongamos que no lo enseña. ¿Qué tú me ofertas? Dame la oferta que tú me tienes a cambio Perfecto, de sola escritura. te la doy. En la Biblia, la iglesia de la Biblia tenía una autoridad, tenía maestros autorizados por Cristo, porque no cualquiera podía ser apóstol, solamente los que Cristo escogió. Entonces, esta autoridad, maestros, en latín se dice magisterium, magisterio. Ok, entonces esta iglesia tenía un magisterio. Ok, este magisterio, estos maestros autorizados tenían una misma doctrina. Y esa doctrina, querido, no tenía error. Y por eso se le llamaba sana doctrina. Ok, esta doctrina se comunicaba de dos maneras, de manera oral y de manera escrita. A esta doctrina que se comunicaba de manera oral y de manera escrita, se le llama la palabra de Dios, la revelación divina. Cuando había controversias, entonces venía el magisterio y investigaban el tema. Y al último sacaban una conclusión. Y esa conclusión es una explicación de la sana doctrina. Entonces ahí tienes al magisterio sacando una explicación de la sana doctrina que todos los fieles estaban obligados a recibirla. Ese modelo es exactamente idéntico al modelo de la Iglesia Católica. Entonces tú me preguntabas, Plasencia, ok, supongamos que sola escritura es falsa, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Tú qué me ofreces? ¿Cuál es la oferta? Yo creo que te he presentado con la misma Biblia la alternativa, que es el modelo católico. Tienes un magisterio con una misma doctrina que se comunica de manera oral y escrita, y a esto se le llama sana doctrina porque no tiene error. Y cuando han venido controversias, los arrianos, nestorianos, donatistas, gnósticos, maniqueos, monofisitas, monotelitas, viene el magisterio y después de investigar el tema, saca unas conclusiones. Y esas conclusiones se le dan al pueblo para que todos las reciban. Y por eso somos católicos. ¿Cómo ves, querido? Plasencia, tú dices que es escrita y oral, se transmitió. La escrita, o sea, yo la tengo. Está en mi cuarto. La tengo en mi teléfono también, pero en mi cuarto la tengo. O sea, yo estoy seguro porque tú mismo, que tienes una tradición de 2000 años, me dices que tengo la escrita. Entonces, ¿por qué escrita? Escrita es más segura. El mismo Pedro dijo que la escritura es la profecía más segura. O sea, porque está escrita. ¿Entiendes? Tienes parte de la escrita, Entonces, pero no tienes toda la escrita, ¿eh? ¿qué falta? Te faltan 7 libros Pero esos 7 libros son del antiguo o del nuevo. del antiguo. Y los judíos lo aceptan, esos 7. Los modernos, si te refieres a los talmúdicos del judaísmo rabínico, no. Pero hay otros judíos que todavía hasta el día de hoy... Sí, es que no te confundas. El judaísmo más popular es el talmúdico, o lo que se le llama el rabínico. Ellos se comenzaron a desarrollar a partir del siglo V, siglo VI. Y ellos tienen lo que llaman el Talmud. No es igual a los judíos del Antiguo Testamento.
y tampoco es igual a otras ramas judías que todavía han sobrevivido hasta el día de hoy, que sí aceptan los libros deuterocanónicos. Pero mira, el punto principal es que no puedes usar al judaísmo rabínico como la autoridad para que tomes la decisión si aceptas los 7 libros que te faltan en tu Biblia. Te voy a decir por qué. Porque estos mismos judíos que rechazan los 7 libros que le faltan a tu Biblia son los mismos judíos que rechazan los 27 libros del Nuevo Testamento, sin mencionar que rechazan que Jesús sea el Mesías. Entonces no puedes tomar la palabra de ellos como autoritativa. Sí, pero no soy yo que la tomo, fue Dios que le entregó a ellos la ley. No, o sea, la autoridad se la entregó a la iglesia. La pregunta es esta: ¿a quién Dios le entregó la autoridad para la doctrina cristiana? No, pero terminar la pregunta. ¿A quién Dios le entregó la autoridad? ¿A quién Dios le entregó la autoridad para enseñar la doctrina cristiana a toda la iglesia? A los apóstoles. Ok, entonces ellos son la autoridad. Y resulta que los sucesores de los apóstoles confirmaron que los 7 libros que le faltan a tu Biblia también son palabra de Dios escrita, son sagrada escritura. Disculpa, repítelo otra vez, ¿quién? Sí, te acabo de decir que la autoridad no se la dio al judaísmo rabínico como tú te imaginas. La autoridad se le dio a la iglesia. Disculpa, Plasencia. La ley, yo te hablé de la ley. No, estábamos hablando de los 7 libros que le faltan a tu Biblia. Pero es que eso no, tú y yo estamos igual, tenemos 27. De hecho, tú tienes 27. La razón que tú tienes 27 no es gracias al judaísmo rabínico. La razón que tú tienes 27 libros en tu Nuevo Testamento es gracias a la Iglesia Católica. ¿Por qué a la Iglesia Católica? Porque ella fue la que los escribió, los transmitió, los copió, los transmitió, los defendió y los canonizó. O sea, que los apóstoles eran romanos, católicos romanos. Sí, los apóstoles estaban en la Iglesia Católica Romana. Coño, Plasencia, no, hombre, no. Sí. A ver, tú sabes, una pregunta, porque con una pregunta te voy a ayudar a que puedas entender este tema. ¿Por qué te imaginas que le llamamos Iglesia Católica Romana? Porque ustedes entienden que la primacía, que ustedes entienden que Pedro era la cabeza visible y Pedro dejó la primacía en Roma. Ok, diríamos, para hablar así en un castellano bien entendible, diríamos que porque la capital o la sede está en Roma, ¿no? Ok, así como por ejemplo en la Antigua Alianza la capital estaba en Jerusalén. Ok. Entonces, los judíos que se rehusaban a tener comunión con el templo en Jerusalén estaban en cisma, estaban divididos. Entonces, así también, los creyentes que se rehúsan a estar en comunión con la capital de la Nueva Alianza, o sea, con Roma, donde está el sucesor de Pedro, están en cisma. Y los que no se rehúsan, sino que sí entienden que sí hay una capital, hay una sede donde tenemos al sucesor de Pedro, ellos son católicos romanos, no porque nacieron en Roma, no porque la iglesia comenzó, el cristianismo comenzó en Roma, claro que no. Yo como católico te lo digo de una vez, yo no estoy diciendo que el cristianismo nació en Roma, o que la iglesia nació en Roma, o que los primeros cristianos fueron en Roma, eso no lo creo. Yo puedo debatir con alguien que diga lo contrario. Pero entonces, ¿por qué eres católico romano, José? Porque en Roma quedó la sede, quedó la capital, quedó la silla. De hecho, sede significa la silla. Tú dirás, ¿pero por qué silla? Es cátedra. ¿Por qué cátedra? Es la enseñanza. La enseñanza de Pedro quedó ahí y él ahí dejó a su sucesor. Y ahí es donde han estado, la mayoría del tiempo han estado ahí los sucesores de Pedro. Por eso somos católicos romanos. Yo sé que la enseñanza de Pedro, yo la tengo en mi cuarto, como te dije, escrita. En esa yo estoy seguro. Y yo no estoy seguro de eso que tú dices, aún esa élite de Jerusalén, porque Dios siempre agarraba a los profetas, no pertenecían a la élite, la mayoría, y los apóstoles eran pescadores, no pertenecían tampoco. No, pero yo no hablé de élites, eso yo no lo dije. O sea, ahora mismo el Papa y el Vaticano son la élite del mundo. No. Esas personas más se codean. No, de hecho, no. La mayoría de las personas
que están trabajando en el Vaticano, no son personas que sean consideradas ricas. No, no rica, pero son poderosos. Bueno, la Iglesia Católica sí tiene un poder porque Cristo, recuerda que Cristo dijo toda autoridad, toda potestad, o sea, todo poder. Permíteme, no es que no me dejas terminar. Cuando ves que voy a decir algo, como que te quedas así como diciendo, y ya me va a recordar que toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Claro, porque Cristo es un rey. O sea, es bien sencillo, mira. La Iglesia es el reino de Cristo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque ahorita todavía no se manifiesta toda la gloria y todo el poder y toda la riqueza del reino de Cristo, porque estamos en una etapa temporal. Pero la iglesia sí es el reino de Dios, sí es el reino de Cristo. Y sí, Cristo sí les dio poder, sí les dio potestad, sí les dio autoridad a los apóstoles, que son los que gobiernan la iglesia. Y sí dice Salmos que los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, de su ungido. Entonces sí hay un poder que se está administrando, eso es cierto. Pero no se sigue que los que trabajan ahí en el Vaticano, en la curia romana, sean de la élite o que sean como Bill Gates o Elon Musk y esta gente multimillonaria. No, la mayoría de ellos son clase media, media baja. Hay algunos pobres, por ejemplo, hay algunas personas que van de países que son muy pobres, países en el África, en el Asia, en Norteamérica, gente pobre, gente normal, que podría ser tu vecino. Entonces, no son la élite, es gente normal. Pero sí, están preparados, estudian y tienen mucha responsabilidad y un día le van a dar cuentas a Dios. Pero me regreso al tema. Por eso somos católicos romanos, porque en Roma fue donde quedó la capital, la sede, donde están los sucesores del apóstol Pedro. Pero todos los cristianos se supone que tendrían que reconocer esto. Plasencia, pero es que eso no se sigue como se estructuró la iglesia. Pero nos olvidamos del tema, porque recuerda que yo te había preguntado que dónde en la Biblia se enseña la sola escritura, y tú me dijiste, supongamos que sola escritura es falsa. Me preguntabas, ¿cuál es la alternativa? Y yo te mostré la alternativa y yo me di cuenta, como tú eres una persona que te gusta aprender, me di cuenta que sí pudiste entender el modelo católico, que es el que sí está en la Biblia. El modelo de sola escritura, el modelo protestante, el llamado de solo la Biblia o sola escritura, ese modelo no está en la Biblia porque fue inventado en el siglo XVI. Muéstrame dónde, hasta ahora no me dijiste. Oh, pero tú mismo dijiste que fue escrito y oral. O sea, tú tienes que reconocer que el escrito es válido, o el escrito es palabra de Dios. No, sí, eso sí lo reconozco. Yo reconozco que la escritura es palabra de Dios, pero esa no es sola escritura. Yo tengo una ventaja, porque está bien, es que yo no sé lo que es el oral, o sea, ¿tú te imaginas que no Sagrada Escritura? Es que no, recuerda que el que preguntó fui yo, pero veo que estás malentendiendo. Sí, tengo que responder. Sí, yo sé, pero es que no, veo que estás con un malentendimiento. ¿Tú te imaginas que sola escritura es igual a Sagrada Escritura? No. ¿Cuál es la diferencia entre Sagrada Escritura y sola Escritura? La Sagrada Escritura es todos los 63... los libros que tenemos en la Biblia. La sola escritura es, a ver si se ha aprendido del cartel. Es el problema de que estás aprendiendo del cartel. Tienes que aprender acá de la Iglesia Católica. Vente acá con el papista, acá te vamos a tratar de ayudar. No, Plasencia, tú mismo has estado en contra de ciertas prácticas de esa iglesia. Yo estoy en contra de cualquier persona que vaya en contra de la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Estén afuera de la Iglesia como los protestantes o estén adentro de la Iglesia como algunas personas que sí están enseñando cosas contrarias. Pero no te me salgas del tema. Yo te hice una pregunta bien sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre Sagrada Escritura, que es la Biblia, y la llamada sola Escritura? Y veo que no sabes porque no me has dicho, campeón. Yo te estaba respondiendo según el cartel, porque lo que dice el cartel para mí es bueno y válido. Oye, o sea que tú rechazas el magisterio de la iglesia, pero aceptas al cartel. ¡Wow!
de la Iglesia Católica Romana. Pues, pero tú eres pentecostal, ¿no? Porque el patriarca, Sí. el patriarca del cartel, él no está de acuerdo con los pentecostales. Mira, ya tu propio patriarca ya te traicionó. No, él es que oye lo que pasa. Yo lo Bueno, entiendo, pero no, yo no no quiero hablar comparto. ahorita de tu patriarca. Ahorita no quiero hablar del cartel y del patriarca. Ahorita quiero hablar de Yo no lo que tengo es la sola patriarca. escritura. Vamos a hacerlo sencillo para que la gente entienda. Ok, dinos así en un minutito, ¿qué es sola escritura? Está bien. Según yo lo que yo entiendo, que las Sagradas Escrituras es la máxima autoridad y la única infalible donde tenemos que pasar toda doctrina, toda enseñanza. O sea, ustedes mismos a veces, sin darse cuenta, son solo escritura. Pero a ver, como yo te dije, preséntame qué es lo que es, porque es que yo no entiendo eso de que de la oral. Tú no tienes un audio de Pedro ni de Pablo. No, no tengo Tú un tienes un audio, audio. no tengo un audio, pero ellos dejaron su ¿Y cómo yo enseñanza. voy a confiar? Ok, pues de la misma manera que confías en la Biblia. ¿Tú tienes un audio o No. permíteme, ¿no? ¿Tú tienes un audio o tienes un video donde te conste en un audio y te conste en un video que esto viene de los apóstoles? No, yo lo que tengo es un Espíritu Santo que habla a mi espíritu cuando yo estoy leyendo eso. Eso es lo Sí, que yo tengo. pero no fue lo que te pregunté. Tú me preguntaste que No. si yo tengo un audio o tengo un video Ajá. donde se vea que ahí está la tradición oral. Y dijiste, no puedo confiar porque no tengo una prueba como un audio donde diga que esta tradición oral es de los apóstoles. Y yo te regresé la pregunta. Yo te dije, entonces tú si tienes un audio o tienes un video donde se te diga que estos libros del Nuevo Testamento vienen de los apóstoles. Pero tú no deberías de preguntarme eso ¿Por porque qué tú no? O sea, mismo tú sí lo puedes reconoces. preguntarme, pero yo no te puedo preguntar. Ah, mira, es como diciendo, Es vamos a que pelear una pelea de box, vamos a ponernos a boxear, pero tú te vas a amarrar las manos. No, campeón, pues ¿cómo que yo no puedo preguntar? Plasencia, es que tú me reconoces eso. ¿Cuál? Aquí no hay duda de eso. ¿Para qué tú me preguntas? No, si hay duda. No. El que trajo las pruebas, el que trajo el asunto de las pruebas de audio, dijiste, a ver, Plasencia, ¿tienes pruebas en Sí. un audio o en un video de que esa tradición que ustedes llaman apostólica en verdad es de los apóstoles? Y lo único que hice fue tomar tu pregunta y te la Sí. regresé. Y te dije, ¿y tú tienes un audio o tienes un video que diga que estos libros del Nuevo Testamento vienen de los apóstoles? Es que tú y yo lo creemos. Pero lo creemos porque la Eso sería iglesia, un lo ateo que creemos porque la iglesia lo enseñó. Es la razón que lo creemos, porque Bueno, Mira, para ti es con bien la curioso iglesia. porque tú sí crees que estos libros del Nuevo Testamento vienen de los apóstoles, lo crees porque la iglesia lo enseñó, pero no crees lo que la iglesia también nos enseñó sobre la tradición apostólica. Es que como que para unas cosas sí le crees a la iglesia, pero para otras cosas ya no le crees a la iglesia. Yo no lo creo eso por la iglesia. Yo te dije que el Espíritu Santo, cuando yo lo hablo, porque ahora que yo estoy aprendiendo más de historia y de cosas, yo no sabía en verdad lo que enseña la Iglesia Católica hasta que los del cartel y ustedes también me han ido enseñando. Pero anteriormente, antes de yo saber todo eso, el Espíritu Santo hablaba a mi espíritu, me decía que yo no necesito ni al patriarca de Chihuahua, no necesito a nadie para que me diga que eso es palabra de Dios. Pero sí necesitas a alguien. Sí necesitas a alguien para que te diga que eso es palabra de Dios. Necesitas a la iglesia. Sí, a la iglesia, pero no a la iglesia romana. Pues Sola, cuál otra que es iglesia? parte. Mira, te pregunto es bien sencillo. Si tú quieres hacerte esta pregunta a ti mismo y decir, bueno, sabes, Plasencia me dijo que es cierto que no necesito ni al cartel, ni al patriarca de Chihuahua, ni no necesito a nadie para que me digan qué es la palabra de Dios. Pero Plasencia me dijo que lo que sí necesito es a la iglesia para que ella me enseñe, porque Cristo fundó una iglesia y Cristo la envió a enseñar la sana doctrina a todas las naciones. Entonces Sí. tú debes preguntarte a ti mismo, ok, ya entendí lo que me dijo Plasencia y tiene sentido, porque Cristo para eso fundó una iglesia y para eso le dio la gran comisión. Hasta ahí sí. Ok, ahí está, ahí te va. Entonces tú debes hacerte esta pregunta. ¿Dónde está esa iglesia? O sea, Mi tú, pastor pertenece a esa iglesia.
Pero si tu El pastor, mensaje. tu pastor pertenece a la Pentecostal que tiene 100 años, no es la iglesia que Cristo fundó. ¿Y cuál es la que tiene dos? ¿Cuál es esa que La que tiene 2000 años. Porque, a ver, primero, cuál es? primero vamos a ver si estamos. Los ortodoxos. No, primero vamos a ver si estamos de acuerdo. No los ortodoxos. ¿Hace cuántos años Cristo fundó la iglesia? No, estamos en el 2026, pero eso no se sabe. No, Porque no, yo sé, pero hace más o menos cuántos años Cristo fundó la iglesia. ¿Hace cuántos años más o menos? 2000. Ok, entonces 2000, más la o menos. iglesia que vas a encontrar tiene que tener más o menos 2000 años, porque Cristo fundó la iglesia Sí, más o menos hace los 2000 años. Ok, ortodoxos. resulta que los pentecostales no tienen 2000 años. ¿Estás de acuerdo conmigo? Está bien. Pero o sea, no, Una antes, parte de los ortodoxos. antes de que te brinques, ¿sí estás de acuerdo conmigo que los pentecostales no tienen 2000 Sí, años? Entonces, ¿por qué eres sí. pentecostal? Porque yo no veo la iglesia como una institución. Pues Cristo sí la instituyó. Qué raro que no sea institución, porque Cristo sí la instituyó. Sí, él la instituyó, pero tú entiendes que él la instituyó sobre Pedro. Yo entiendo que fue sobre la confesión de Pedro, que no es algo visible. Es una palabra que fue inspirada del Padre. Y yo, sobre esa inspiración del Padre, estoy Campeón. fundado. Con una pregunta bien sencilla te voy a demostrar que él estaba dando esas palabras a Pedro y le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te pregunto, ¿a quién le dio Jesús las llaves del reino? ¿A la confesión o a Pedro? A Pedro. Ahí está. ¿Ves? Fue a Pedro, no es a una confesión. A una confesión no puedes entregarle poder, no puedes entregarle autoridad. Sí, pero Plasencia, como yo te dije el otro día, tú abogas por tus creencias, pero también Pedro dejó en Antioquía. Tú no vas a abogar por ellos, yo sé, porque tú eres romano, pero No, porque yo te tengo que no, creer a yo ti. también abogo por todos, o sea que en la iglesia católica, aparte del rito romano, mira, te voy a dar una clasecita, ojalá que esto lo aprendas, mira. Somos católicos romanos porque nuestra sede está en Roma, ahí está la capital de la iglesia, ¿ok? Ujú. Pero tenemos el rito romano porque hay maneras de llevar a cabo la liturgia. Están las orientales, las occidentales. Ahora, hay otras liturgias que son católicas y no son romanas, no es rito romano, es melquita, maronita, ambrosiana, armenia, eslava. Hay un montón de ritos que no son romanos, pero todos ellos son católicos siempre y cuando no hayan rechazado estar en unión con el sucesor de Pedro. Entonces yo tengo amigos, por ejemplo, tengo un amigo que es de Venezuela. Él es de los, si no me equivoco, es maronita o melquita, una de dos. Melquita o maronita, creo que maronita. Es maronita, pero es católico. Si tú y yo y mi amigo de Venezuela estamos sentados comiéndonos un asado, un día nos vamos a comer un asadito cuando vaya para la República Dominicana. Un asadito ahí con un cafecito y todo. Y tú le dices a mi amigo: oye, escuché que tú eres melquita. Te vas a decir: sí, soy melquita, porque yo soy descendiente de los siriacos. Soy descendiente de los siriacos del oriente, de allá de donde Cristo andaba. Entonces tú le preguntas: entonces tú no eres católico romano. Te va a decir: sí, soy católico romano porque yo reconozco al sucesor de Pedro y la sede está en Roma, más allá de que tengo mi cultura y tengo mi rito siriaco. Entonces, cuando decimos que somos de la Iglesia Católica Romana, estamos incluyendo a todos los que están en la unidad de la fe. Entonces, para que no se te olvide, esta iglesia fue instituida por Cristo hace 2000 años. La palabra institución significa que fue instituida en un momento de la historia como algo formal, y Cristo lo hizo. Y tú lo dijiste bien, lo hizo hace casi 2000 años. Entonces, también me gustó que fuiste sincero, que reconociste que el pentecostalismo, más allá de que las personas son sinceras, la grandísima mayoría es gente buena y sincera, pero el pentecostalismo como sistema teológico no tiene 2000 años. Entonces ahí te das cuenta que más allá de que si eres sincero y tu pastor es sincero, pero te estás dando cuenta que no estás precisamente en la iglesia, no estás en el lugar donde deberías estar. Plasencia, el problema es que tú entiendes que el cristianismo le pertenece a ustedes. Y no es así. Porque los ortodoxos se sujetan ante el Papa. Los ortodoxos, me imagino que te refieres a las comunidades que en el año 1054 consumaron el cisma, están en cisma.
Ellos por 1000 años, fíjate, Sí. por el primer milenio, reconocieron al sucesor de Pedro como quien tenía jurisdicción. De hecho, sí. Porque, ¿qué te hace pensar Habían que no? 5 ¿Qué te hace patriarcados. pensar que los que hoy llamamos ortodoxos durante el primer milenio no reconocían la jurisdicción universal del sucesor de Pedro? Porque según la historia, 5 patriarcados y cada quien tenía su territorio. Y también hay alguien que dijo que nadie se constituya obispo de obispo. Sí. Ok, ¿Verdad? te voy a ayudar un poco. Entonces, Es correcto que había patriarcados. También es correcto lo que decías, que cada uno tenía un territorio. También es correcto que estos patriarcas tenían autoridad. También es correcto que son honorables hasta el día de hoy. Pero lo que no es correcto es que te imagines que esos patriarcas no reconocían al sucesor de Pedro como quien tenía jurisdicción universal. Y te puedo dar pruebas. No nomás te lo digo de boca para afuera, te puedo dar pruebas. dame Sí, una prueba. la fórmula del Papa Hormisdas. Si tú le pones ahorita en el Google, fórmula del Papa Hormisdas con H. ¿Qué dice? Dame un H-O-R-M-I-S-D-A-S. ejemplo. Ok, te lo doy. La fórmula del Papa Más o Hormisdas. menos, o sea, explícame. Ok, había controversias, había herejías, había cismas en el Oriente. Ni siquiera esto era acá en el Occidente, porque la mayoría de los cismas y herejías venían del Oriente. ¿Ok? Entonces, no podían resolverla, ni siquiera los patriarcas podían resolver esto. Entonces tuvieron que apelar a Roma, al sucesor de Pedro, al Papa. Y este Papa, el Papa en turno, por así decirlo, ¿no? El Papa en turno se llamaba, es un nombre raro, lo reconozco, se llamaba Hormisdas. Entonces le pidieron ayuda al Papa Hormisdas para que interviniera. El Papa intervino y dijo, a ver qué está pasando. A ver, ok, ya veo que hay herejías, ya veo que hay cismas. Y el Papa hizo una fórmula, un credo, como dicen los pentecostales, una declaración de fe. Hizo una declaración de fe, la escribió, la preparó, la elaboró y la envió. Y luego los patriarcas la reciben y dicen, a ver qué pasó, qué dijo Hormisdas. Ok. Entonces ellos dijeron, sí, esta es la doctrina, esto es lo que hemos estado buscando, es lo que hemos estado tratando de defender. Y adivina qué, querido, todos la aceptaron, todos los patriarcas la aceptaron, los obispos del occidente y los obispos del oriente. Yo sé que tú dices ahorita, bueno, tengo que investigar, tengo que asegurarme de esto que dices tú, pero al menos te doy una pista, No. te doy una pista. Ese es un ejemplo que te doy. Si tú me dices, sí, pero dame otro ejemplo. La carta del Papa Gatón. Este es otro papa con otro nombre un poco raro, el Papa Gatón. El Papa Gatón tuvo que enviar una carta también para resolver unos problemas teológicos que había en el Oriente. Y esta carta del Papa Gatón la aceptaron también esos patriarcas de los que tú estabas hablando. Entonces tienes 2 ejemplos de 2 ocasiones en que 2 papas de la Iglesia Católica tuvieron que poner fin a herejías y cismas y controversias. Y todos los obispos aceptaron tanto la fórmula del Papa Hormisdas como la carta del Papa Gatón. Todo esto ocurrió durante el primer milenio, porque tú bien pudieras ahorita responder y decir, a ver, Plasencia, ¿y por qué eso que sucedió, Plasencia, esa dinámica, por qué no sigue ocurriendo? Pues qué bueno que preguntas, porque en el 1054 fue cuando ellos consumaron el cisma de Oriente, el gran cisma de Oriente. Pero durante el primer milenio, ellos estaban sujetos y reconocían la jurisdicción del Papa. Plasencia, yo no dudo de eso que dijiste, pero eso lo que refuerza más mi entendimiento de la iglesia. Mi entendimiento es que Dios en cada sede, en cada lugar, tiene un remanente, tiene alguien que él usa para llegar a prevalecer la iglesia, porque de que ha prevalecido, pero no lo veo que es la iglesia romana, porque si yo me pongo a pensar en esa manera que tú piensas, así como hubo esos papas que hicieron ese bien a la iglesia del Señor, también hubieron papas totalmente lo contrario. Sí, pero recuerda que estábamos hablando de autoridad, porque tú me decías que los ortodoxos son esa iglesia que Cristo fundó hace casi 2000 años. Y yo te dije
que los ortodoxos durante el primer milenio estaban sujetos y reconocían al Papa de la Iglesia Católica, y te di 2 ejemplos como prueba. Porque mira, si el Papa de la Iglesia Católica no lo hubieran reconocido los orientales y no hubieran estado sujetos a él, entonces el Papa de la Iglesia Católica no hubiera puesto un remedio y no hubiera resuelto las controversias que sí resolvieron. Tanto la fórmula del Papa Hormisdas como la carta del Papa Agatón pusieron fin a las controversias y todos la aceptaron. Nadie dijo, no, Hormisdas no tiene jurisdicción, que nos deje en paz, que no se da cuenta que acá tenemos a la pentarquía, acá tenemos a los patriarcados, que somos independientes. Ellos tenían autoridad, claro que tenían autoridad, pero esa autoridad estaba supeditada a la autoridad del sucesor de Pedro. ¿Por qué crees que apelaron? Te pregunto yo, si el Papa de Roma, si el Papa de la Iglesia Católica Romana no tenía autoridad sobre el Oriente, entonces ¿para qué pidieron ayuda al Papa de la Iglesia Católica? Respuesta, porque sí tiene autoridad. Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que sí tenía autoridad, pero no era la autoridad suprema. Pues si no hubiera sido la autoridad suprema, entonces no hubiera resuelto la controversia, porque los patriarcas no pudieron resolver la controversia. Te pregunto yo, mira, si fuese como tú dices, que el Papa no tenía la autoridad suprema, te pregunto yo, ¿por qué los patriarcas, por qué estos famosos patriarcas no pudieron resolver estas herejías, estos cismas, pero el Papa de Roma sí pudo resolver esos cismas y herejías? Te pregunto. Plasencia, a ellos hubieron personas que resolvieron problemas y no eran romanos, no eran papas romanos. No, sí, yo estoy consciente que los patriarcas en otras circunstancias no tenían la necesidad de apelar a la autoridad suprema. Es como cuando estás en los Estados Unidos o en la República Dominicana, ¿no? Y apelas a la corte. Y la corte trata de resolver tu problema y no puede resolverlo. Y entonces dices, pues ¿ahora qué voy a hacer? Entonces lo único que te queda es apelar a la autoridad suprema. Vas a apelar a la Suprema Corte de Justicia. Es ya lo único, porque ya no tenemos otra autoridad más alta. Eso en Estados Unidos es muy popular, que de repente apelas a la autoridad regional y si ellos no te pueden resolver el problema o hay una injusticia, apelas entonces a la autoridad suprema. Entonces, de manera semejante, no digo que es igual, pero de manera semejante, muchas veces cuando había problemas regionales, el patriarca podía resolver la controversia, pero otras veces no podían. Entonces apelaban a la autoridad suprema, apelaban al Papa. Y es por eso que tenemos un Papa en la Iglesia Católica. Tú ahorita deberías de estar diciendo, Plasencia, por eso Cristo le entregó las llaves del reino a Pedro. Claro, porque entregar las llaves del reino significa que hay un primer ministro. ¿Tú has escuchado que en algunos países todavía en lugar de usar la palabra presidente dicen primer ministro, no? El primer ministro de Inglaterra, el primer ministro de... Bueno, en la iglesia tenemos un primer ministro. El Papa es eso, es un mayordomo, es un administrador en favor del rey. Si tú dices, pero esto no es bíblico, Plasencia. Sí es bíblico. Si vas al reino de Israel en el Antiguo Testamento, vas a ver que había un rey y había también un primer ministro. Y el rey le daba las llaves del reino a ese primer ministro para que se encargara de administrar en favor del rey. El Papa es eso, es un siervo, es un primer ministro que recibió las llaves para que administrara los asuntos del reino en favor del rey. Eso es todo, es gobierno. ¿Qué pasa con las personas que se dicen ser cristianos y no están sujetos a ese primer ministro? Si lo hacen de manera consciente, de manera deliberada, y ya se les explicó y se les mostró y ya están conscientes y ya no hay ignorancia, son culpables. Son culpables de una falta grave e incluso estarían siendo cortados de la comunión. Es lo que llamamos estar excomulgados automáticamente y es grave. Ahora, si la persona lo hace por ignorancia, porque nadie le enseñó, porque creció quizás en un país protestante, todo lo que conoce es puro protestante y lo poquito que escucha de catolicismo, pues son puras cosas torcidas, distorsionadas y no entiende nada. Ahí, una de dos, o puede haber una exención, o sea, se reduce la culpa, o bien puede ser libre de la culpa. Pero sí, hay que matizar, porque no es lo mismo una persona que sea ignorante y que sea sincera y que tenga la Biblia y se la pasa leyendo y leyendo la Biblia y dice, wow, yo creo Jesús es Dios. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús derramó su sangre en la cruz. Creo que Jesús se levantó de los muertos. Creo que Jesús está vivo. Y sé que cuando yo leo su evangelio se me quebranta el corazón. Yo creo en él.
Pero si esta persona se muere y nunca nada le dijeron de la Iglesia Católica, no, esta persona no es culpable. Pero la mayoría ya es muy difícil que una persona no sepa de la Se está iglesia volviendo bien romana. difícil, sobre todo con redes sociales. ¿Por qué crees que está ocurriendo este fenómeno? De que estamos viendo que muchas personas se están haciendo católicas. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos están permitiendo tener acceso a información que antes era casi imposible o que demandaba mucho sacrificio, mucho trabajo. Tenías que ir a una biblioteca, tenías que tenías que poner demasiado esfuerzo y dinero para enterarte. Hoy las personas, ahorita mismo estoy seguro que más de un protestante, yo no uso palabra protestante de manera peyorativa, atacando. O sea, más de un evangélico, más de un protestante ahorita, seguramente está en su descanso, en su break, o ya llegó a su casa y ahorita se está sentando en su sillón con una tacita de café y está diciendo, a ver, ¿qué creen los católicos? ¿Qué dicen los católicos? ¿Y qué es lo que está pasando? Que muchos están empezando a conocer lo que dice, lo que verdaderamente es la Iglesia Católica, lo que creen los católicos. Y como aman la verdad, como ya aman la Biblia, que tenemos esa ventaja de evangelizar a evangélicos, que ellos ya tienen la Biblia, ellos ya aman la Biblia, ellos ya creen en Jesús, ahora les tenemos que demostrar que lo correcto no es estar fuera de la iglesia en un pequeño grupo, que aunque son sinceros, pero es un grupo que no es la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos todos en la iglesia y les estamos ayudando a que ellos mismos se den cuenta. Y por eso estamos viendo estas conversiones. Ahora tú decías, aquí cierro, tú decías, José, pero ahora es casi imposible que alguien ya esté en ignorancia. Tienes razón. Y eso es peligroso, es una espada de dos filos. Es bueno porque ahora tienes acceso a esta información, pero es delicado porque si lo conoces y ya no eres ignorante, y de manera deliberada y de manera pertinaz, o sea, de manera obstinada, lo rechazas simplemente porque no quieres creerlo, ahí es donde ya hay un peligro. Ahora sí te dejo, adelante. Tú predicaste el evangelio y creo que lo hiciste de una manera magistral. Cuando una persona abre que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó, ese es el evangelio. O sea, ya cuando tú me dices que yo tengo que aceptar el Papa y todo eso, es un agregado que yo creo que son más los que salen del catolicismo hacia acá que los que se van allá. Actualmente sí. Actualmente creo que tienes razón. Con dolor lo digo, pero creo que actualmente sí. Actualmente estamos viendo este fenómeno de que en las últimas décadas hemos visto como un éxodo, hemos visto como una especie de éxodo de católicos que han abandonado la iglesia. Y yo creo que la Iglesia Católica ha tratado de hacer cosas que... Mira, te voy a decir, te lo voy a hacer más fácil, te lo voy a hacer más fácil. Hay varias cosas, pero una de las principales cosas que se está viendo este fenómeno en las últimas décadas de católicos que abandonan la iglesia, repito, son varias explicaciones, pero es que la iglesia ha bajado su guardia, esa es la verdad. La iglesia católica ha bajado su guardia, nos hemos relajado, nos hemos acomodado, nos hemos relajado, se ha bajado la guardia. Y lastimosamente muchos han caído en una idea falsa del llamado ecumenismo, ¿no? Donde incluso muchos dicen, no te hagas católico, es lo mismo. Oiga, yo voy allá con los pentecostales. Ah, pues está bien, es lo mismo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que vienen los grupos pentecostales, los bautistas, que son muy militantes. Esos grupos son muy militantes. Y ellos están llevando a todos los católicos. Y como ya bajamos la guardia y le estamos diciendo que es lo mismo, pues muchos se han ido. Y esto ha sucedido particularmente, no exclusivamente, pero particularmente en los últimos 50, 60 años. Esa es la verdad. Entonces sí tienes razón cuando dices que ahorita son más los que están saliendo que los que están entrando. Pero hay algo que está sucediendo que está cambiando el rumbo de las cosas más allá de lo que ya te expliqué. Que ahorita estamos viendo un fenómeno que no había ocurrido en el mundo hispano. Estamos viendo una de dos, o protestantes que nunca habían sido católicos, que se están haciendo católicos. Pero también estamos viendo algo muy interesante, que miles que ya habían abandonado la iglesia católica para irse a diferentes grupos, están volviendo después de 10 años, después de 5 años, después de 15 años, o como yo, después de 20 años, porque están finalmente descubriendo, Rafael, lo que realmente nunca conocieron. Es como que
Eran católicos de tradición, de cultura, pero sus ojos nunca se abrieron a ver lo que realmente tenían en las manos. Entonces ahorita, después de 5 años, después de 10 años, después de 15 años, después de 20 años de estar fuera de la iglesia, lo están descubriendo gracias a que con las redes sociales podemos poner este mensaje en los hogares, en las salas de muchas casas, y la gente está abriendo los ojos. Es lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué te digo, Plasencia? Yo creo que uno debe enfocarse más en la escritura que en otra cosa en estos tiempos, porque hay mucha confusión en toda la denominación, en todas las religiones, porque tú, yo me he fijado que eres más de esa visión antigua del catolicismo, más conservadora, porque realmente tú, con eso que tú dices, tú dijiste la verdad, y no es que alguno, es la Iglesia Católica que es ecuménica, y como lo dijo el mismo Papa, todas las religiones son como un idioma, que es lo mismo. Y él le mandó a decir a ustedes, no se peleen que cuál es la mejor iglesia, que la mía, óyeme bien, después que la iglesia ha durado todos esos siglos diciendo que fuera de Roma no hay salvación, Okay. ahora Hay una respuesta, es que hay una respuesta, porque todo esto que tú dices, obviamente yo lo sé, y los católicos que están enterados saben, ¿no? Pero eso es precisamente, querido Rafael, te lo digo sinceramente, a corazón abierto. Eso que dices es un ejemplo de lo hermosa que es la Iglesia Católica, que tú puedes tener a un papa que quizás puede decir algo, porque recuerda que lo que dicen los papas no es la palabra de Dios. Los papas dan entrevistas, los papas dicen cosas, compartan, claro. Pero eso es lo que me encanta de la Iglesia Católica, que aunque tú me digas, oye, es que el Papa Honorio escribió cartas donde él se equivocó, o el Papa Juan XXII, el Papa Liberio y el Papa Vigilio, no, ha habido diferentes papas, ¿no? Diferentes papas. Pero eso me encanta, que a pesar de que un papa pueda tener su opinión, me encanta que no pueden cambiar la doctrina, de verdad, te lo digo sinceramente, a mí me encanta que ni siquiera un papa puede cambiar la doctrina, y por eso soy católico, a pesar de que alguien pueda opinar algo que no está en armonía con lo que la misma iglesia enseña, y por eso soy católico, y por eso nunca voy a dejar de ser católico. Sí, pero la praxis. Pero recuerda que la praxis en tu propia vida, Rafael, seamos sinceros, en tu propia vida o en mi propia vida, en la praxis hemos fallado, ¿sí o no? Millones de veces. Ok. Entonces, unos fallan de una manera, otros fallan de otra manera. Ahora es cierto, si tú me dices, sí, José, pero los papas tienen mayor responsabilidad, tienes razón. Por eso dice que el que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Mucho se le exige. Mucho se le exige, ¿no? Entonces es cierto. Si hay una diferencia, es cierto. Si tú me dices, sí, Plasencia, pero lo que tú digas no tiene tanto impacto como lo que diga un papa, tienes razón. Tienes razón. Pero sí, hemos tenido algunas situaciones donde sí, se han dicho y se han hecho algunas cosas que no están en armonía con lo que la Santa Iglesia Católica siempre ha enseñado. Querido, yo veo que eres sincero. Yo veo que eres sincero ya para ir cerrando, Sí. para que no nos gane el tiempo y dejar puertas abiertas para la siguiente vez que vengas. Veo que eres sincero. La verdad me caes muy bien, eres muy simpático. De hecho, creo que los caribeños tienen eso, ¿no? Que son muy simpáticos, son muy alegres. Y tú no eres la excepción. Me caes muy bien. Y veo que eres sincero. Veo que tienes tus convicciones, pero eres sincero. Lo que te puedo decir, mi mejor consejo que te puedo dar de amigo, investiga la verdad. Y aunque te duela, no te detengas. Investiga la verdad. Y aunque eso signifique que tengas que hacer sacrificios, no te detengas. Si tú persigues la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad, estoy seguro de que vas a llegar a la Iglesia Católica. Te lo digo sinceramente. ¿Sabes cuánto me tomó a mí? Me tomó 4 años. O sea, no me tomó, no creas que me tomó una semana. No me tomó un mes. No me tomó 6 meses. No me tomó un año. Me tomó 4 años. Entonces lo único que te pido es esto. Dale el beneficio de la duda a esta iglesia de 2000 años. Dale el beneficio de la duda. Investiga. Vas a tener momentos en que te vas a enfadar, te vas a desesperar, te vas a frustrar. Pero no te vas a quedar tranquilo, porque ya comenzaste en esta búsqueda de la verdad. Y algo me dice que tal vez ya estás comenzando y no te das cuenta. Pero sigue.
pídele a Dios. ¿Sabes para mí cuál ha sido la oración más difícil hasta ahorita? ¿Cuál ha sido la oración más difícil que yo he tenido que hacer? Y digo que ha sido la oración más difícil porque no tienes idea cuánto me costó tener que sacar esa oración de mi boca. Y te voy a decir cuál es. Cuando le dije a Dios, le dije, Señor, si la Iglesia Católica es fundada por Cristo y tú quieres que yo sea católico, ayúdame. Ahora, si tú me preguntas, ¿por qué se te hizo difícil? Porque yo nunca me imaginé siendo evangélico, siendo protestante de hueso colorado. Nunca me imaginé que un día de mis labios iba a salir ese tipo de oración. Para mí era una locura tener que decirle a Dios, si quieres que sea católico, ayúdame a hacerme católico. Para mí era como que un absurdo. Pero, y si tú me preguntas, ¿pero por qué la hiciste, José? Porque ya no pude negar que estaba descubriendo una cosita aquí, otra cosita acá, otra cosita allá. Entonces no podía ya hacerme al tonto, no podía cerrar los ojos, ¿verdad? Entonces, querido, te mando un fuerte abrazo. Cuando quieras volver, acá te esperamos, ¿ok? Gracias. Un fuerte abrazo, querido. Cuenta con mis oraciones. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga más. Gracias. Bueno, ahí tuvimos a Rafael desde la República Dominicana. Y bueno, yo creo que Dios lo va a ayudar. Recen por él, sobre todo que estamos ahorita en Cuaresma, ¿no? Recen por Rafael, es un muchacho sincero. Es un buen chico. Es un buen chico. ¿Saben qué significa la música de fondo? Time to say goodbye. Significa que es tiempo de decir adiós. Gracias, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.